Hay algo que muchos mexicanos notan cuando viajan a Estados Unidos o cuando compran productos importados de allá. El pan no se pone verde al tercer día. El queso no huele raro a la semana. La fruta parece recién cortada aunque lleva días en el anaquel. Y uno se pregunta, ¿qué le están poniendo a esta comida? ¿Por qué dura tanto? ¿Es magia? ¿Es tecnología? ¿O es algo que debería preocuparnos? La respuesta no es simple. Es una mezcla de historia, industria, regulación, cultura y química. Y para entenderla de verdad, hay que remontarse a cómo se construyeron dos sistemas alimentarios completamente distintos, en dos países que comparten frontera pero no comparten la misma filosofía sobre lo que significa comer. El origen de todo, dos formas distintas de entender la comida. México tiene una tradición alimentaria de miles de años. Las civilizaciones mesoamericanas desarrollaron técnicas de conservación naturales mucho antes de que existiera cualquier laboratorio. El secado al sol, el ahumado, la fermentación, el encurtido con vinagre y chile, la sal como conservador primario. El maíz nixtamalizado, por ejemplo, no solo era más nutritivo, sino que se conservaba mejor. Los chiles secos, los frijoles, el cacao, el amaranto, todos eran alimentos diseñados para durar sin necesidad de refrigeración ni aditivos artificiales. Esa filosofía sobrevivió siglos. Hoy en día, una tortilla hecha a mano en un mercado de Oaxaca lleva exactamente lo que siempre llevó: maíz, agua y calorías. Sin más. Y dura lo que dura, 2 o 3 días, quizás 4 si la guardas bien. Eso no es un defecto. Es la naturaleza del alimento real. Estados Unidos, en cambio, construyó su sistema alimentario sobre una lógica completamente diferente. A partir del siglo XIX, con la industrialización acelerada y las grandes migraciones internas, surgió la necesidad de transportar comida a largas distancias, de abastecer ciudades enormes, de alimentar ejércitos durante guerras mundiales. La pregunta no era ¿cómo hacemos comida deliciosa?, sino ¿cómo hacemos que esta comida llegue a miles de kilómetros de distancia sin que se eche a perder? Esa pregunta cambió todo. La revolución química del siglo XX. Durante la Segunda Guerra Mundial, el gobierno de Estados Unidos invirtió masivamente en tecnología alimentaria. Necesitaban que los soldados comieran en las trincheras de Europa, en las islas del Pacífico, en condiciones extremas. Así nacieron técnicas como el enlatado perfeccionado, los alimentos deshidratados, las raciones de combate con vida útil de años. Cuando la guerra terminó, toda esa tecnología migró al mercado civil. Las empresas alimentarias descubrieron que podían aplicar química industrial a la comida cotidiana. Y así llegaron los aditivos. Sustancias que previenen el crecimiento de bacterias y hongos, que impiden la oxidación de las grasas, que mantienen la textura, el color y el sabor artificialmente estables durante semanas, meses o incluso años. Algunos de los más comunes en productos estadounidenses son el BHA y el BHT, antioxidantes sintéticos que se agregan a cereales, papas fritas, chicles y mantequillas para evitar que las grasas se vuelvan rancias. El propionato de calcio, que se inyecta en el pan industrial para inhibir el crecimiento de moho. El sorbato de potasio y el benzoato de sodio, presentes en jugos, aderezos y productos lácteos procesados para matar bacterias. El TBHQ, un conservador derivado del petróleo que aparece en productos de fast food y botanas. Muchos de estos compuestos están prohibidos o muy restringidos en la Unión Europea. En México también existe regulación, pero históricamente más laxa y con menor capacidad de inspección. El papel del sistema regulatorio, FDA versus COFEPRIS. Aquí viene uno de los puntos más interesantes y más malentendidos del tema. Mucha gente asume que si la comida dura más en Estados Unidos, es porque allá ponen más químicos sin control. Pero la realidad es más matizada. La FDA, la agencia que regula los alimentos en Estados Unidos, tiene una lista llamada GRAS, Generally Recognized as Safe. Son sustancias que han sido evaluadas y consideradas seguras en las cantidades en que se usan. Esa lista incluye cientos de aditivos, muchos de los cuales están detrás de esa larga vida útil que tanto sorprende.
La crítica legítima a este sistema es que muchos de esos compuestos fueron aprobados décadas atrás con estándares científicos menos rigurosos, y que la industria alimentaria tiene demasiada influencia en el proceso de aprobación. En México, la regulación alimentaria recae principalmente en la COFEPRIS y la Profeco. El problema no es que no existan normas. El problema es la capacidad de aplicarlas. Con un territorio vasto, miles de productores pequeños y medianos, y recursos institucionales limitados, la supervisión es mucho más irregular. Eso genera una paradoja. Los productos industriales mexicanos de grandes empresas sí contienen aditivos similares a los estadounidenses, pero los productos artesanales y de mercado, que son los más consumidos en zonas rurales y populares, prácticamente no tienen ninguno. La cadena de frío, tecnología invisible que lo cambia todo. Además de los aditivos, hay otro factor que pocos mencionan pero que es igualmente decisivo: la infraestructura de refrigeración. En Estados Unidos, la cadena de frío es casi perfecta. Desde el momento en que un vegetal se cosecha en California hasta que llega al supermercado de Nueva York, ha estado en temperatura controlada. Los camiones refrigerados, los almacenes climatizados, los anaqueles con sensores de temperatura. Todo está diseñado para que el alimento nunca rompa esa cadena. Una manzana puede haber sido cosechada hace 9 meses y aún verse brillante en el anaquel, gracias a tecnologías como la atmósfera controlada, donde se modifica la concentración de oxígeno y dióxido de carbono en las cámaras de almacenamiento para detener casi por completo el proceso de maduración. En México, la cadena de frío tiene brechas importantes. No porque los mexicanos sean descuidados, sino porque la geografía, la infraestructura vial y el modelo económico lo hacen mucho más difícil. Un jitomate que sale de Sinaloa puede pasar horas en temperatura ambiente durante el transporte. Llega al mercado, está en el puesto sin refrigeración, y el consumidor lo lleva a casa. Ese jitomate dura menos no porque sea de peor calidad, sino porque su historia de temperatura fue completamente diferente. Paradójicamente, ese jitomate sin cadena de frío perfecta suele tener más sabor. La maduración natural, aunque acorta la vida útil, desarrolla azúcares, ácidos y compuestos aromáticos que la maduración forzada o retardada artificialmente no puede replicar. El trigo, el pan y el gran engaño del sabor. Uno de los ejemplos más llamativos es el pan. El pan de caja industrial en Estados Unidos puede durar semanas sin enmohecerse. El pan artesanal mexicano, una telera, un bolillo, dura menos de 24 horas en condiciones óptimas. ¿Por qué esa diferencia tan brutal? El pan industrial estadounidense lleva propionato de calcio para inhibir el moho, emulsificantes como el monoglicérido de ácidos grasos para mantener la textura esponjosa, acondicionadores de masa que aceleran el proceso de fermentación artificial, y en muchos casos, harina de trigo tratada con cloro y bromato de potasio. Este último está prohibido en México, Canadá y la Unión Europea por posibles efectos cancerígenos, pero sigue siendo legal en Estados Unidos. El resultado es un pan que dura mucho pero que, si lo analizas en términos de sabor y valor nutritivo real, es apenas una sombra de lo que debería ser. La fermentación natural del pan artesanal, aunque lo hace perecedero, produce ácidos orgánicos que son buenos para el intestino, desarrollan sabores complejos y crean una estructura de gluten completamente diferente. Cuando un mexicano come pan Bimbo y nota que no sabe igual que el pan de la panadería de su barrio, no está siendo nostálgico. Está detectando, de forma instintiva, una diferencia química real. Las frutas y verduras, cera, gases y maduración artificial. ¿Alguna vez has comprado una manzana en un supermercado de Estados Unidos y notaste que se siente como si tuviera una capa de plástico encima? No es tu imaginación. Es cera de carnauba, cera de abeja, o resinas sintéticas que se aplican a las frutas para reducir la pérdida de humedad, dar brillo y prolongar la vida útil. Esta práctica existe también en México, pero es mucho más común y estandarizada en el mercado estadounidense. Las frutas además pasan por procesos de maduración artificial con gas etileno. El etileno es una hormona vegetal natural que las plantas producen para madurar, pero en la industria se inyecta de forma controlada en cámaras cerradas para que frutos cosechados verdes maduren exactamente cuando el distribuidor lo necesita.
Un plátano que viaja desde Ecuador puede llegar verde a un almacén de Texas y volverse amarillo en 4 días dentro de una cámara de etileno. Lo contrario también ocurre. Con inhibidores del etileno como el 1-MCP, 1-metilciclopropeno, se puede bloquear la maduración de manzanas, peras y aguacates por meses. Un aguacate tratado con 1-MCP puede mantenerse firme durante semanas después de haber sido cortado del árbol. En los mercados mexicanos, especialmente los tianguis y mercados municipales, la fruta que se vende generalmente llegó de zonas de producción cercanas, maduró en el árbol de manera natural y llega al consumidor con menos intervención química. Eso la hace más sabrosa, más nutritiva en muchos casos, y más perecedera. El agua y la contaminación cruzada, el otro lado de la moneda. Ahora hay que ser honestos con algo que muchos prefieren no decir. Parte de la razón por la que ciertos alimentos en México se echan a perder más rápido tiene que ver con condiciones sanitarias en la producción y distribución que aún presentan deficiencias reales. El agua de riego contaminada es un problema documentado en varias regiones agrícolas de México. Cuando se riegan verduras con agua que contiene bacterias o parásitos, esos microorganismos llegan al alimento y aceleran su descomposición, además de representar un riesgo de salud. En Estados Unidos, los sistemas de agua de riego están más regulados y monitoreados, lo que reduce ese vector de contaminación. Las condiciones de almacenamiento en mercados informales también influyen. Un queso que pasa horas expuesto al sol en un puesto de mercado sin refrigeración va a desarrollar bacterias mucho más rápido que un queso en el anaquel refrigerado de un supermercado. Eso no significa que el queso artesanal sea malo. Significa que requiere condiciones de manejo distintas que no siempre se cumplen en toda la cadena. Este es un tema que debe mencionarse sin caer en la trampa de romantizar todo lo artesanal como si fuera perfecto, ni de demonizar todo lo industrial como si fuera veneno. La realidad está en el medio.